Hola, vamos a conversar hoy sobre los riesgos que enfrenta la niñez con discapacidad durante respuestas en emergencia, respuestas de educación y sobre todo ante esta emergencia del COVID-19. Siguiendo la importancia que nos representa este lema de que para cada niña y niño tenemos que tener educación inclusiva, educación de calidad, educación con protección. Entonces vamos a conversar sobre esos riesgos, pero antes de los riesgos quisiéramos decir que durante algunas emergencias la tasa de mortalidad entre las personas con discapacidad ha sido 2 o 4 veces mayores que de las personas que no tienen discapacidad. Eso de acuerdo a UNICEF. Y esta emergencia por el COVID-19 no es una excepción. Hay datos que lo confirman. Además, es bien importante subrayar que el 50% de la niñez con discapacidad en países de renta media o renta baja no estaban escolarizados antes de que comenzara la pandemia del COVID-19, de acuerdo a una organización que es Education Commission Learning Generation. Quiere decir una comisión de educación para la generación de aprendizajes. Los niños, otro dato importante es que los niños con discapacidades a menudo tienen más probabilidades de abandonar la escuela, eso en tiempos normales, debido a múltiples barreras que aún existen, pero obtienen además en los procesos de evaluación o de medición de los aprendizajes un porcentaje más bajo de los aprendizajes que adquieren. Esto de acuerdo a estudios del Banco Mundial realizados en el año 2019. Y por otro lado es bien importante subrayar que se ha descubierto que los sistemas de educación que no son inclusivos con los niños y las niñas con discapacidades pueden invertir hasta 15 veces más que las escuelas que sí incluyen a los niños. Eso es clave, ¿verdad? Es decir, si tuviéramos procesos de educación inclusiva, podríamos aprovechar mejor los recursos con los que se cuenta para hacer este tipo de educación. Pero queremos centrarnos en los riesgos para niños y niñas con discapacidad durante la respuesta al COVID. El primero que podemos mencionar es que niñas y niños que tienen dificultades para ver, escuchar o procesar textos no se benefician de los mensajes que se están produciendo para prevenir el COVID, porque no están en un lenguaje accesible para ellos y ellas. Por lo tanto, los estudiantes con discapacidad y las comunidades o comunidad escolar o comunidad educativa tienen que pensar qué tipo de mensaje se debe de utilizar. Además, es clave pensar que otro riesgo es que medidas que se han definido para enfrentar la pandemia, como el distanciamiento físico, puede ser particularmente difícil para los niños con discapacidades que requieren el apoyo de un tercero. Por ejemplo, el niño que anda en una silla de ruedas requiere de un apoyo. El niño a veces que tiene algún problema severo neurológico también requiere de apoyo cercano de un adulto o de otra persona. Por lo tanto, la medida del distanciamiento físico tiene que ser sumamente cuidadosa, protectora, responsable. Eso es clave. Otro elemento importante es que hay un segundo riesgo y es la pérdida del sistema de apoyo y las rutinas cruciales que tienen los niños. Si para un niño o una niña sin discapacidad perder la rutina de ir a la escuela, encontrarse con los amigos, salir de casa, tener la rutina de jugar en el patio, de tener una relación con otro, perderla le puede causar alguna angustia para un niño con discapacidad que lo requiere por el apoyo, por su propio desarrollo psicoemocional, por su propio desarrollo para generar habilidades para la vida. Efectivamente le es más complicado, le es más difícil. Y estos cambios pueden ser una transición difícil para todos los estudiantes, los cambios que se generan en una situación de emergencia como la del COVID, ¿verdad? Que una epidemia, una pandemia que es súper contagiosa. Entonces, bien desafiante para los niños y niñas con discapacidad que están dependiendo de esa rutina, esta medida como el distanciamiento físico como tal. Un tercer elemento que es bien importante decir es el enfoque de aprendizaje que a veces se vuelve inaccesible en el hogar. A una respuesta que se ha dicho ante este tipo de emergencia es hacer educación a distancia, utilizar otros medios,
para que el niño que está en la casa pueda recibir algún tipo de actividades para el aprendizaje. Pero en situación de emergencia se producen esos cambios en el aprendizaje, que pueden introducir aprendizaje a distancia en el hogar, en donde la familia se tiene que involucrar. Y entonces hay opciones que incluyen el uso de material impreso u otras opciones tecnológicas. Pero ¿qué pasa con los mensajes de salud e higiene o con las actividades de aprendizaje? Que el aprendizaje a distancia no siempre está diseñado pensado en los niños con discapacidad. Por ejemplo, hay programas que solo utilizan un mecanismo de enseñanza o esperan que se entregue igual para todo. Si un niño sordo, por ejemplo, debería de tener un video con lenguaje de señas. Un niño que tiene problemas visuales, que no es ciego completamente, necesita tener impresos con imágenes grandes, letras grandes. Es decir, la instrucción de radio interactiva excluye a los niños con discapacidad auditiva. A veces decimos, generemos aprendizaje a distancia utilizando la radio. Y hay programas, hay proyectos en Uganda, en otros países que les ha ido muy bien. Pero para los niños con discapacidad hay que asegurarse utilizar otro tipo de recursos para poder efectivamente desarrollar habilidades para la vida y también aprender en casa cuando utilizamos este proceso de educación a distancia. A veces decimos, utilicemos el teléfono, utilicemos la tableta, una tablet, ¿verdad? Pero eso puede ser difícil para niños que necesitan del apoyo continuo de un adulto que no lo puede hacer solo. Diferente a un niño sin discapacidad, pero una niña, un niño con discapacidad que requiere apoyo, a veces es difícil utilizar estos medios que son bien importantes en situaciones de emergencia y de educación a distancia, utilizarlos como tal. Y esto puede generar mayor inclusión. Y otro elemento de riesgo es el abandono escolar, es decir, si en tiempo sin emergencia como la del COVID, o un terremoto, un huracán, un incendio o una erupción, los niños con discapacidad van menos a la escuela. Cuando hay una situación de emergencia, la familia tiene temor de que el niño se enferme, el niño necesita apoyo, el niño necesita realmente otras condiciones espaciales en el aula de clase y por lo tanto frente a esta situación puede incrementarse el riesgo de abandono escolar de parte de estos niños y niñas con discapacidad. Entonces, si ya vimos que hay un dato de que es menos probable que los niños asistan a la escuela, ya dábamos el dato, con una situación de emergencia, pues este abandono escolar se puede incrementar. Entonces, los mensajes y los planes de educación en situaciones de emergencia deben incluir un enfoque específico a las necesidades de la niñez con discapacidad para no aumentar el riesgo de abandono escolar, para no abandonar de manera efectiva nuestro compromiso con una educación de calidad e inclusiva, pero sobre todo que proteja, que dé seguridad de que el niño va a estar bien y poder trabajar en su bienestar. ¿Qué podemos hacer ante una emergencia? Bueno, las emergencias en otras partes generan cierre de espacios escolares, cierres de espacios de atención a la niñez con discapacidad. Por ejemplo, los centros de atención de aprendizajes para la vida que aquí existen están cerrados, algunos están funcionando, hay comunicación con la familia, pero hay escuelas que no han cerrado y en el caso eventual de que pudieran llegar a cerrar, hay que tener presente este enfoque inclusivo. Pero realmente quisiéramos decir que para espacios educativos que no han cerrado, debe de compartirse mensajes accesibles para los niños sobre el COVID-19. Y hay unos ejemplos que ustedes podrán ver en la presentación, ¿verdad? Que es bien importante. Mire las señales. Es decir, y se puede dibujar la imagen, ahí lo pueden ver ustedes, y hacer una descripción simple con imágenes dando mensajes específicos para los niños. O dibujar la imagen del coronavirus y poner COVID-19. O el tema de la fiebre, hay imágenes que se representan, ahí está una, ¿no? Se siente caliente, ahí como que sale fuego. O el para la tos, ¿verdad? Hay una imagen que se puede utilizar. O el dolor de garganta, eso se puede trabajar con esas imágenes. Para niños con lenguaje de señas,
pues es importante pensar en ellos y en otras discapacidades. Tenemos que trabajar audios que expliquen muy concretamente, por ejemplo, cómo se lavan las manos, cómo guardar el distanciamiento físico, pensando en niñas y niños con discapacidad. Ahora, es clave pensar en actividades que reduzcan los riesgos. Y cuando hablamos de eso, es tener en cuenta las necesidades de los niños y deben de compartirse en un formato accesible y amigable para las niñas y los niños en general y muy en particular para las niñas y los niños con discapacidad, ¿verdad? Eso es bien importante, pero recobra fuerza y necesidad la capacitación a los maestros y las maestras para que desarrollen ese enfoque inclusivo de los aprendizajes a distancia que incorporen las características de niñas y niños con discapacidad. Es decir, el maestro y la maestra, aquí se han desarrollado capacitaciones de lenguaje de señas y perfectamente pudieran hacer dibujos, pudieran comunicarse con los niños, transmitirles a la familia, pensar que los niños no son homogéneos, hay diferentes características de los niños con discapacidad, de las niñas sin discapacidad, y cuando hablamos de inclusión es considerar la diversidad, en este caso lo diverso que es tener una discapacidad, porque hay diversos tipos de discapacidades también. Otro elemento a tomar en cuenta es la flexibilidad. En una emergencia hay que trabajar de manera flexible para cualquier tipo de estudiante, pero requiere dedicar más tiempo a los niños y niñas con discapacidad, permitir que las niñas y los niños trabajen a su propio ritmo. Es decir, no podemos llenarlos de muchos contenidos, tenemos que desarrollar las habilidades básicas, tenemos que desarrollar habilidades que le permitan realmente trabajar en la casa, y eso se va a ver luego, y podemos pensar qué tipo de habilidades sociales tenemos que fortalecer, como la comunicación, el autoestima, la sociabilidad, que es bien importante seguirla trabajando, manteniendo las recomendaciones del distanciamiento físico. Todavía hay espacios donde los niños están interactuando, debemos de mantener espacio y distanciamiento físico. Y otra recomendación importante es que los materiales como un lápiz, un cuaderno de estudio no se estén compartiendo. ¿Por qué? Porque ahí puede ir la propagación del virus y se puede poner en riesgo, porque no sabemos si hay en el ambiente, porque hay características asintomáticas del virus, no se sabe si alguien lo tiene, si un niño lo tiene, si la maestra lo tiene. Por lo tanto, cuando hay esa entrega de materiales y van de mano en mano, ahí se está poniendo en riesgo la posibilidad de que se esté transmitiendo el virus, ¿verdad? Que se propague el virus como tal. Por eso, otra recomendación importante de lo que podemos hacer es la desinfección. Es clave que cualquier trabajo de los estudiantes que se requiera durante una emergencia, porque las emergencias puede ser que se mantengan abiertas, eventualmente la escuela cierren, pero si hay espacios donde están trabajando niñas y niños, es importante desinfectar todo. Y los niños con discapacidad, por ejemplo, hay lugares donde se les da comida, la cuchara, los utensilios de cocina, las vajillas, las tazas, que se utilizan para los alimentos, por ejemplo, o para que los niños tomen agua, tienen que estarse desinfectando. El personal de la escuela tiene que estar atento a eso, limpiar el pupitre, la mesa cada cierto tiempo, desinfectarlo, ¿verdad? Para que pueda estar, si se va a usar, si se va a mantener el espacio de la escuela abierta, hay que hacerlo con todas las medidas de protección. Eventualmente podrían cerrar y esas medidas hay que trasladarlas al hogar como tal. Como eventualmente vemos que a nivel global la pandemia ha significado que los sistemas educativos se cierren, y si eventualmente aquí llegara a ocurrir, hay opciones de aprendizaje a distancia. Pero pensar que todas las opciones de educación a distancia, incluidas las lecciones en papel, por radio, audio, mensaje de texto, WhatsApp, televisión o en línea utilizando computadora, la televisión online o por algo que podamos mandar grabado en un USB, en un disco, por ejemplo, deben considerar a los niños con discapacidades para que puedan acceder a los mensajes y al contenido de aprendizaje. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, si los niños y las niñas hacen lecturas de libros mientras escuchan un programa de radio, el programa de radio debe proporcionar
descripciones detalladas de las imágenes, teniendo en cuenta algunos niños que no pueden ver el libro. Es decir, el audio para niños ciegos. Y se puede decir, el día estaba lluvioso, se ven caer gotas de agua, está nublado. Ir describiendo la narración de un cuento o de un texto o de una lectura, eso es clave. Si sabe que hay niños que no pueden escuchar la radio porque son sordos, o en el área donde ellos viven la señal de la radio no llega, entonces hay que darle prioridad a otro tipo de material escrito, pero adecuado. Es decir, y lo decía anteriormente, libro grande, letras grandes, imágenes, que realmente dé placer y gusto leerlo y que lo pueda desarrollar. Y eso le sirve no solo al niño con discapacidad, pero también le sirve al niño sin discapacidad. Es decir, cuando pensamos en los niños con discapacidad, pensemos que ese tipo de material le sirve a los otros niños. Y lo pongo como de referencia del audio, es decir, un audio uno lo va escuchando y uno se va imaginando. Desarrolla la imaginación, la creatividad, se puede hacer preguntas, puede conversar con la familia sobre lo que ahí se está expresando. Ahora, si sabe que algunos niños necesitan una descripción más detallada, puede entrar en contacto con las mamás y los papás, ¿verdad? Y con los padres, para decidir cómo puede apoyar a la familia. Es decir, en este trabajo educativo de generar habilidades para la vida y generar habilidades básicas, habilidades sociales con los niños y niñas con discapacidad, el apoyo familiar es bien importante. Y por lo tanto, la escuela, el sistema educativo también tiene que servir para darle tips, trabajo, darles mensajes, decirle a las mamás y los papás cómo podrían hacerlo en su casa, ellos siguiendo un procedimiento y orientaciones básicas que las mamás y los papás lo puedan hacer. No se la pongamos difíciles. Cosas sencillas que lo pueden hacer en la casa, no pidamos imposible. Y entonces es clave, en ese sentido, disponer de una combinación de plataformas que incluyan audio, material visual, texto. Y subrayo el apoyo de las mamás y los papás. De esa forma evitaríamos los riesgos de excluir a los niños con discapacidad en una situación de emergencia o en una respuesta de educación ante el tema del COVID, y estaríamos asegurando educación de calidad e inclusiva para todas y todos, incluyendo las niñas y los niños con discapacidad. Muchas gracias.